Las funciones logarítmicas son las que tienen la variable dentro de un logaritmo. Y la fórmula general es esta de aquí. F de x es igual al logaritmo en base a de x. Características de esta fórmula de las funciones logarítmicas es que la a, que es la base del logaritmo, tiene que ser mayor a 0. No puede ser un número negativo, porque si fuera un número negativo, a estas alturas diremos que no existe ese logaritmo con base negativa. La solución sería infinito. Y a más, la base a tiene que ser diferente a 1. Es decir, puede ser un número 0,5, 0,2 o un número mayor que 1. Puede ser 5, puede ser 100, pero no puede ser 1. ¿Por qué? Porque si la base de un logaritmo es 1, lo que sucede es que imaginaros si tuviéramos logaritmo de base 1 de x, si aplicamos la propiedad de los logaritmos y esto lo separamos, nos queda logaritmo de x en base 10 y logaritmo en base 10 de 1. Y si ponemos esto en la calculadora, fijaros que el logaritmo en base 10 de 1 da 0. Por lo tanto, nos queda logaritmo de x partido 0 y esto es infinito, no tiene solución. Por lo tanto, la base a nunca puede ser 1 porque se daría 0 en el denominador y no nos daría solución. Entonces, vamos a ver las propiedades generales de los dos tipos de logaritmos que podemos encontrarnos. A la izquierda tenemos cuando la a es un número más grande que 1, fijaros que puede ser 2, 3 o 6 partido 5, que es 1,2. En este caso son estas tres funciones. La función siempre es creciente porque a medida que avanzamos en el eje de las x aumentan los valores de la y. Y aparte de ser creciente, lo otro importante es que cuanto más grande es el valor, más rápido se hace la curva. Es decir, en el caso de tener este 1,2, fijaros que la línea va hacia arriba, en cambio, cuando tenemos 2 o cuando tenemos 3, la curva es más cerrada. En este otro lado tenemos que la a puede ser más pequeña que 1, pero más grande que 0. 0,5, 0, los tenemos aquí. En este caso, las funciones son decrecientes. A medida que avanzamos por las x, los valores se hacen más negativos. Y lo mismo que hemos comentado antes. Fijaros que en este caso, cuanto más cercano es el valor a 0, más rápido crece la curva o más rápido se da la curva. Fijaros que este 1 partido 2 es 0,5, es esta línea de aquí, y este 1 partido 8 son 0,125, que es más pequeño que el 1,5, y la línea se estabiliza antes, se hace la curva más rápido. Por lo tanto, y lo más importante es que cuando los valores están entre 0 y 1, la función es decreciente y cuando los valores son más grandes que 1, función creciente. Como características de las dos situaciones es que el dominio, recordad que para el dominio teníamos que mirar la línea horizontal, son los reales positivos. El 0, por mucho que aquí parezca que está tocando al 0, nunca llega a tocarlo, siempre empieza en el 0,0001. Por lo tanto, dominio, apuntaremos aquí en medio las características generales, son los reales positivos para los dos casos. El recorrido, que son los valores que coge del eje vertical, son todos los reales, porque puede ser menos 5, puede ser menos 4, menos 3, puede ser 5, puede ser 6, etc. Y luego, como características, también es que las funciones pasan por el punto 1, 0. Si os fijáis, todas pasan por el 1, 0, tanto las crecientes como las decrecientes, y por el punto A, 1. Es decir, en este caso, como la A es 2, pasará por el punto 2, 1. Y si os fijáis, pasa por el 2, 1. En este caso pasa por el 3, 1, porque la A es 3, por lo tanto es el 3, 1. Y en estos de aquí
pasaría por el 0,51. Cuando la a es 0,5, fijaros, 0,5, 1, lo tenemos aquí, este punto. Y siempre se cumplen estas tres características para estas situaciones, tanto si son crecientes, cuando la a es más grande que 1, como decrecientes si está entre 0 y 1. Otra característica de estas funciones logarítmicas es lo que tenemos aquí, que están relacionadas con las funciones exponenciales. Si yo tengo esta función exponencial, 2 elevado a x, es esta gráfica de aquí, y si yo tengo esta función logarítmica, logaritmo de 2 en base 2 de x, es esta función de aquí. Fijaros que estas dos funciones son simétricas respecto a la bisectriz de los cuadrantes 1 y 3. Es decir, si yo cojo y doblo por esta línea de aquí, me coinciden estas dos funciones. ¿Por qué sucede eso? Porque son funciones inversas. Es decir, y lo hemos explicado en otros vídeos, si hacemos la inversa de esta función, recordad que para hacer la inversa, lo haremos aquí al lado, f de x igual a 2 elevado a x. Para hacer la inversa, lo primero que hacemos es sustituir el f de x por y, y cambiamos las x y las y, de manera que en lugar de y ponemos x y en lugar de x, y. Y ahora aislamos esta y de aquí. Como está en forma de potencia, tenemos que utilizar logaritmos, de manera que el logaritmo de x es igual al logaritmo de 2 elevado a y. Como la y está en forma de potencia, la pasamos multiplicando delante del logaritmo. Logaritmo de x es igual a y por logaritmo de 2. Y para aislar esta y, el logaritmo de 2 lo pasamos dividiendo. Logaritmo de x partido logaritmo de 2 igual a y. Y esto, como tienen la misma base, lo podemos juntar en un solo logaritmo, de manera que nos queda logaritmo en base 2, que es el número de abajo, de x igual a y. Y esta es la función inversa porque el y lo sustituimos por f menos 1 de x igual al logaritmo en base 2 de x. Y fijaros que esta función es la inversa del 2 elevado a x. Por lo tanto, al ser la inversa, son simétricas, vuelvo a repetir, respecto a la bisectriz de los cuadrantes 1 y 3. Y es otra de las propiedades de las funciones logarítmicas que son inversas de funciones exponenciales.